transmitiendo desde la Ciudad de México, Purus Radio, una estación para compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, los saludo, soy Doris y estamos aquí transmitiendo desde la Ciudad de México su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 22 de mayo de 2023. También está aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que ustedes ya lo conocen, es quien nos narra estas grandiosas historias de nuestro México y que pues el lunes tras lunes nos comparte sus conocimientos y aquí está, vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes, un gusto saludarlos a todos. Y el día de hoy continuamos, amigos, con la serie de Tlatoanis de México Tenochtitlan, ya en el episodio número 4. El día de hoy el profesor hablará sobre Ixcoatl y pues estamos aquí, ya listos y dispuestos a escucharlo, profesor. Pues muchas gracias, licenciada y amigos. Por aquí nos dice Elian Ruiz, qué felicidad de escucharlos en vivo. Un fuerte abrazo desde Puebla con Don Goyo que anda enojado. Amigos, ¿qué les podemos decir? Son fenómenos naturales. Vivimos sobre un eje volcánico que cruza el centro de nuestro querido México. Entonces tenemos varios volcanes. Tenemos no uno ni dos, son muchos volcanes. Vivimos en zona volcánica. Entonces ahorita el Popocatépetl pues está muy activo. Tenemos muchos amigos que nos escuchan por allá en Amecameca, en Ozumba, Tochimilco, en Puebla, muchos amigos que nos escuchan y hemos tenido oportunidad de estar con ustedes en algunos eventos y no dejan de estar en nuestros corazones, de veras, estamos preocupados por ustedes. La licenciada Doris se dio a la tarea de hablarles por teléfono a varios de nuestros amigos y bueno, su respuesta nos alienta, ¿sí? Su respuesta nos alienta cuando nos dicen, pues ya estamos acostumbrados y sí lo entendemos, amigos, lo entendemos. Imagínense un huracán en la Ciudad de México nos pone de cabeza, pero un huracán en las costas, pues nuestros amigos de las costas ya están acostumbrados. Un temblor aquí en Ciudad de México, pues para nosotros mientras no pase de 6 no tenemos mayor problema, pero amigos que son del norte del país y que por primera vez sienten un temblor, pues sí lo sienten sumamente fuerte. Para nosotros no está tan fuerte. Nos vamos acostumbrando, nos vamos adaptando. Esta es la resiliencia que tiene el ser humano, ese proceso de adaptación ante las contingencias. Pero amigos, ustedes quizá están acostumbrados, pero los queremos mucho. Entonces, sí estamos preocupados por ustedes. Por favor, tomen todas las medidas necesarias, todas las guías que están dando las autoridades, revisar sus vías de evacuación. Se están instalando albergues ya en varios puntos, el ejército está entrando a la zona. Entonces, por favor, tienen ustedes mucha gente que los quiere y que de veras nos preocupamos por ustedes, amigos que están cerca al Popocatépetl. Entonces, yo sé, ustedes lo han vivido varias ocasiones, están más relajados que nosotros, claro, atentos, pero más relajados que nosotros, pero de veras, sí estamos preocupados por ustedes, así es que cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Sí, y bueno, en las noticias igual hemos visto la caída de ceniza, ¿no? Que sí, pues sí, en algunos lugares sí está un poquito fuerte, pero esperemos que calme su ira, Don Goyo, como dice nuestra amiga Elian Ruiz.
Y estaba leyendo yo, profesor, que el Popocatépetl hizo erupción en 1509 y bueno, ese fue registrado en el Códice Telleriano Remensis y dice que la columna de humo y ceniza parecía tocar las estrellas. Así es, hemos visto imágenes impresionantes de ahora de estas erupciones que está haciendo el volcán, son impresionantes. Entonces, bueno, de por sí Popocatépetl, montaña que humea, entonces ya son muy antiguas las exhalaciones de este volcán y les repito, pues vivimos en una zona volcánica. Es más, Puebla, la ciudad de Puebla, recordará, licenciada, que nuestros amigos en Puebla nos llevaron a conocer el volcán más pequeño del mundo, que realmente es como un geyser, pero estuvimos dentro del cráter de ese pequeño volcán, ahorita se me fue el nombre, sí, ahorita también pero ahí estuvimos. Entonces, y qué les puedo yo decir, yo como michoacano, pues el Paricutín, el único volcán que ha sido visto desde su nacimiento, de ser tierra de siembra y empezar a ver salir humo y de pronto crecer, o sea, el mundo pudo ver cómo nació un volcán y es precisamente en Michoacán. Entonces, vivimos con los volcanes, licenciada. Sí, esa ocasión, cuando hizo erupción en 1509, que en sí es Nahuicali, que es 4 casa, decía ahí el códice, vieron una claridad de noche que duró más de 40 días. Dicen los que vieron antes de que fuera esta Nueva España, que era muy gran, muy resplandeciente y que estaban a la parte de oriente y que salía la tierra y llegaba al cielo. Pero, bueno. Qué impresionante crónica. Sí, en 1509, antes de la llegada de los españoles. Así pues, es. Pues bueno, saludos para nuestros amigos en nuestra solidaridad. Sí, saludos amigos y pues esperemos que sí, don Goyo igual tranquilito y pues vamos a lo que sigue, profesor. Vamos a lo que sigue, licenciada. Pues los tlatoanis. Los tlatoanis y bueno, sí, los tlatoanis y perdón, es que otras ocasiones igual saludamos a nuestros amigos de aquí del chat y se nos pasó nada más, saludamos a Elian, o el Elian, sí, también está Amanda Adco, Asire Rosas, Christopher Olaf, Omar Elia Costa, Alberto López, está también Dulce Serena, está Francisco Castrejón, dice que sus Chivas pasaron a la semifinal, no, dice, sí, ¿verdad? Por pasar a semifinal mis Chivas, dice, que también que, bueno, bien. Sí, es historia del deporte, o sea, ¿sí? Realmente forma parte de la historia deportiva de nuestro país, claro que sí. También está Cuache, sí dice Cuache, ¿verdad? Fernando Nava, nuestro amigo Ever, saludos Ever, Marisol Rojas, Fernando Basayo, Arturo Garza, Gustavo Oro, José Rivas y el día miércoles pasado, profesor, fue lo de Palacio de Minería, ¿no? Sí, fue lo del Palacio de Minería y tuvimos la oportunidad de platicar sobre Pancho Villa. Van a ser 3 conferencias. La que sigue es en julio, donde será la segunda parte de la vida de Pancho Villa. Precisamente se declaró este año por parte del gobierno federal como el año de Francisco Villa, es porque se cumplen 100 años de su muerte, de su asesinato ahí en Parral, el 20 de julio. Entonces, pues gracias a nuestros amigos que asistieron. Tienen unos detalles, perdón, me estoy robando un poquito de tiempo, licenciada, pero tenemos unos amigos que nuestra amiga nos vio en Ciudad Juárez. Sí, y me pidió que le enviara un mensaje a su novio, un mensaje de audio, se lo envié, y estuvieron aquí en Ciudad de México también. Entonces nos vieron una semana antes en Juárez y la siguiente semana nos ven en la Ciudad de México. Gracias, no recuerdo ahorita su nombre, pero de veras gracias. Tantos detalles tan bonitos que ustedes tienen con nosotros. Nos regalaron brownies
riquísimos los Sí, brownies. unas galletitas riquísimas y cajeta, no hombre, no hombre. Nos hemos dado vuelo. Riquísimos, sí. Rodolfo Ramírez nos dice que es el cuexcomate, profesor. Exacto, Sí. Uh-huh. exacto, se llama Cuexcomate, el volcán más pequeño del mundo. Tiene Sí. toda la razón. Yo sabía, nuestros amigos están, pero listos. así es, así es. Perfecto, perfecto. Pues ahora sí vamos con este tema, que es Ixcoatl, profesor, que es el cuarto Hueytlatuani o Tlatoque. Así es, licenciada, amigos, continuamos platicábamos sobre la muerte de Chimalpopoca, el escudo humeante, ¿sí? Y comentamos varias versiones. Es la dificultad, amigos, aunque se va a terminar un poco con Ixcoatl, y ahorita vamos a explicar por qué. Hay muchas versiones. Hoy leyendo precisamente sobre Ixcoatl, me encontré otra más. Platiqué 4 versiones distintas de la muerte de Chimalpopoca, que las 4 fueron trágicas, pero platiqué 4 y hoy les comento una 5ª versión, que murió por inanición, que murió encerrado y que murió por inanición. Entonces ya lo ahorcaron, ya lo arrastraron por las calles, ya ahora muere de hambre, etcétera. Hay muchas versiones porque pues hay varios escritos al respecto y hay mucha confusión. Entonces, igual, amigos, espero nos entiendan, ante tantas versiones, pues nosotros procuramos dar varias o en ocasiones nos vamos como por la que es mencionada mayormente y en eso nos basamos. De hecho, aquí lo tengo, aquí lo está viendo la licenciada, la historia de las Indias de Nueva España, Islas de Tierra Firme de Fray Diego Durán, porque hoy vamos a hablar de un personaje que quien más lo menciona es precisamente Fray Diego Durán, que es el personaje de Tlacaelel. Y hemos consultado varios artículos de la revista Arqueología Mexicana que me precio de tenerla toda. O sea, tengo todas las revistas de Arqueología Mexicana desde que salieron hace más de 20 años. Tengo todas las revistas, entonces las hemos estado consultando. Y bueno, conferencias, etcétera, o sea, son nuestras fuentes. Entonces, se ha dicho que Ixcoatl... Precisamente, perdón, profesor, con esas tantas referencias que hay, tantos investigadores, historiadores, tantas fuentes, que usted había mencionado que Chimalpopoca era hermano de Ixcoatl. Yo ya leí en unas fuentes que así era, que eran hermanos, pero la mayoría de las fuentes sí menciona que Ixcoatl era tío de Chimalpopoca. Sí, y eso es lo que de pronto nos provoca confusión. Entonces hubo por ahí algún comentario de que estábamos falseando la historia. No, amigos, nos estamos basando en las fuentes que tenemos, no es que falseemos la historia, procuramos acercarnos lo más posible a la verdadera historia de México, pero les repito, hay mucha confusión, por eso hacemos la mención de las fuentes que estamos utilizando en esta ocasión. Por ejemplo, el Códice Xolotl, les digo, a Fray Diego Durán, revistas, etcétera, para poder sacar esta información. Y bueno, hablando de Ixcoatl, que es la serpiente de obsidiana. Y está representado Ixcoatl siempre con una serpiente, esto es el glifo que lo representa, es una serpiente y que tiene como picos así alrededor, picos de color negro, que representa la obsidiana. No olvidemos, amigos, que la obsidiana no es simplemente un cristal de roca y que bueno, es producto volcánico, la obsidiana. Entonces tenemos mucha obsidiana de muchos colores, bella obsidiana, y he visto trabajos bellísimos en obsidiana, pero yo creo que el trabajo más bello que me ha tocado a mí ver y admirar, sí, es la vasija del mono en la sala mexica del Museo Nacional de Antropología e Historia, que aquí platicamos cuando fue robada la vasija del mono, entre otras piezas del museo, y se recuperó, y es una hermosísima pieza, la vasija del mono. Bueno, pues es obsidiana en una sola pieza, y la obsidiana tiene
todo un simbolismo, no es nada más una piedra bonita o un cristal bonito, sino que tiene todo un significado. No olvidemos esta parte, amigos. Por ejemplo, lo comentábamos la semana pasada, el hablar del Cihuacóatl, ¿sí? O mujer serpiente. No estamos refiriéndonos a una mujer con cuerpo de serpiente o con piel de serpiente, no nos referimos a tal. Recuerden que dentro de la cosmogonía, dentro de la simbología prehispánica, no solo los mexicas, sino la gran mayoría de pueblos de Mesoamérica entero, incluimos a los incas, incluimos a muchos pueblos, el concepto es muy distinto a lo que trajeron los conquistadores. Los conquistadores son más concretos en sus expresiones, mientras que el hablar de nuestros pueblos, de nuestros antepasados, llevaba mucho simbolismo. Es algo que le va a costar mucho trabajo a los conquistadores entender, y de ahí que se han malinterpretado tantas cosas. Precisamente porque aunque aprendieron algunos misioneros a hablar las lenguas que se hablaban aquí, no era la misma comprensión, ¿sí? No lo comprendían igual. Entonces platicábamos el típico caso de las serpientes. Para nosotros o para nuestros antepasados, una serpiente significaba la tierra, ¿sí? Mientras que para ellos significaba el demonio, por las historias bíblicas. Entonces, por eso las interpretaciones son tan disímbolas, tan distintas, y hay mucho prejuicio en todo ello. Entonces, el hablar de devorar, ¿sí? De devorar a otra persona, pues ellos lo toman textual y lineal y dicen, se la comieron. No, espérame, inclusive en el español, creo que todos hemos pasado por la etapa de enamoramiento, y podemos decir o afirmar que alguna vez a la persona que amamos o de que nos enamoramos le llegamos a decir, te voy a comer a besos. Y eso no significa que me la voy a comer, que es un acto de antropofagia, ¿verdad? O sea, es una metáfora, ¿sí? Entonces, por eso el gran trabajo del gran maestro Miguel León Portilla, de rescatar tanto de los conceptos prehispánicos para su justa comprensión. Bueno, ¿por qué doy esta explicación tan larga? Por lo que vamos a platicar hoy, por lo que va a suceder durante el reinado de Izcóatl. Él nace aproximadamente en el año 1380, va a morir en el año 1440. Él va a ascender, ¿sí?, como Tlatoani en el año de 1427. Todas son fechas aproximadas, algunos cambian un poquitito las fechas, pero ya aquí ya es más concreta la información. Él dura como Tlatoani o está como Tlatoani 14 años. No es mucho tiempo el que está en el poder, pero va a sufrir México Tenochtitlán un cambio enorme, que esto, ojo amigos, vamos a poner mucha atención porque esto que vamos a platicar hoy va a traer consecuencias 100 años después, durante la conquista. Van a estallar muchas cosas que empezaron aquí con Izcóatl, ¿sí?, directamente con Izcóatl. Él es hijo de Acamapixtli, el primer Huaytlatoani, ¿sí?, de Tenochtitlán, pero recuerden que viene por el lado o por la línea tepaneca y por la línea tolteca, ¿sí? Entonces él viene a ser hermano de Huitzilihuitl y tío de Chimalpopoca. Recuerden ustedes, amigos, que Chimalpopoca llegó al poder muy joven. Hay muchas versiones, incluso hay una que habla de 8 o 9 años de edad, que igual alguien nos compartió la semana pasada, o lo confirmó la semana pasada. Se habla de que se colocó en el trono porque era el nieto consentido de Tezosomoc, que era quien ejercía el poder en lo que es la cuenca de México. Y bueno, algunos autores afirman que era muy débil, ¿sí?, Chimalpopoca. Entonces se somete, después de la protección que le dan a Nezahualcóyotl, Chimalpopoca se somete, y que por eso Izcóatl es quien realmente lo mata, ¿sí? Les digo, son de las
5 versiones que hemos dado de la muerte de Chimalpopoca. No olvidemos, amigos, no olvidemos que los códices que actualmente nos refieren esa parte de la historia fueron códices mandados o ordenados a hacer por los misioneros, ¿sí? Y que ya interpretaban ellos pues de una manera muy europea la vida entre nuestros antepasados. Entonces, al interpretar ellos la historia, pues la interpretan a su modo, por completo, y denostan, ¿sí? Denostan lo que es la nobleza o lo que fue la nobleza mexicana, y hablo de todos los pueblos, quedan muy denostados. De ahí que siempre hemos peleado mucho porque no hay fuentes actuales, no hay fuentes antiguas antes de la conquista que hablen de la antropofagia, por ejemplo, que no la negamos, solamente que decimos que era de pueblos que no tenían un alto desarrollo, como pueblos en el norte del país, etcétera, pero que aquí en la cuenca, pues no lo estamos negando, solamente que no hay fuentes. Y resulta que el último número de Arqueología Mexicana, eso es lo que ese es el tema, y no la he podido leer. Igual porque hemos estado en compromiso, no le he podido leer, pero yo me acuerdo que alguna ocasión en algún programa dije, si nos presentan la prueba lo vamos a aceptar. Si está la prueba arqueológica, ¿sí? De que el famoso pozole se hacía con carne humana, lo vamos a aceptar. Pues si es parte de nuestra historia, aunque no nos guste, lo tendremos que aceptar. Pero y reconozco que no he leído el último número de Arqueología Mexicana, donde se habla del tema, y sabemos que son personas obviamente serias, son estudios muy serios. No lo he podido leer, me comprometo a leerlo esta semana, el número completo, y quizá mencionar el tema, y si encontramos que sí, ya está demostrado arqueológicamente que los pueblos aquí en Anáhuac se consumían, había antropofagia, lo vamos a aceptar, ni hablar, es nuestra historia. Entonces, dentro de esta denostación, pues, se habla de que el mismo Xcoatl mata a Chimalpopoca por verlo sumamente débil. Y Tezosomoc, bueno, muere. Es Maxtla quien se queda acá, mata a su hermano, que era quien iba a heredar el trono de Azcapotzalco. Él se queda con el poder y prácticamente se va en contra de los mexica, porque a él no le conviene que Nezahualcóyotl vuelva a gobernar Texcoco. Y de hecho Maxtla participa en la muerte de Ixtlilxóchitl, el padre de Nezahualcóyotl. Entonces, platicamos la semana pasada mucho en Nezahualcóyotl de cómo es toda una cacería hacia él y no lo puede atrapar. Bueno, pues aquí empiezan las varias versiones. Lo que sí es un hecho es que comienza la lucha entre la Ciudad de México y Azcapotzalco. Esto es, entre mexicas y tepanecas. Va a comenzar la guerra. Pero para esto, amigos, ya aparece aquí un sobrino precisamente de Xcoatl. ¿Sí? Este sobrino lleva por nombre Tlacaelel, que creo yo que se le pone ese nombre posterior, ¿sí? Porque es muy coincidente el nombre. Tlacaelel significa el que anima al espíritu. Entonces, él se convierte en Cihuacóatl, en el consejero o en el poder tras el trono, y aquí sí literal, según los códices, se pinta un trono, a un tlatoani, y detrás una figura humana, y es Tlacaelel. Entonces sí sería el poder tras el trono. Aquí es donde va a intervenir. Cuando la guerra es inminente entre México y Azcapotzalco, ya, la guerra es inminente, ¿sí? De hecho, varios pueblos ribereños siguen las instrucciones de Maxtla, que es un tirano, verdaderamente un tirano, y empiezan a aislar a los mexica. Entonces, varios mexica, ¿sí?, se acobardan, y varios mexica incluso se retiran de Tenochtitlan y buscan como pedir perdón y ofrecer su sometimiento a Maxtla para que les perdone la vida,
y una parte del pueblo se empieza a acobardar. Entonces, esto se va como corriendo la voz y de pronto el pueblo se reúne, según las crónicas de Durán, se reúne el pueblo para rendirse aún antes de pelear, ¿sí? Y de pronto Izcóatl, que ya había sido nombrado Tlatoani, es el que enfrenta al pueblo y el que les dice que se están acobardando y que eso no es digno y que tienen que luchar por sobrevivir. Y entonces dicen, vamos a la guerra contra Azcapotzalco. Aquí es de vivir o morir. O sea, aquí solo tenemos dos alternativas, porque de todos modos los de Azcapotzalco se nos van a ir encima. O sea, de que van a venir a matarnos, nos van a venir a matar. ¿Qué nos queda? Pues defendernos. Entonces, pues vamos a guerrear con ellos. Entonces, a ver, quiero un valiente, ¿sí?, que vaya a Azcapotzalco y que hable con Mastla y que le diga, ¿sabes qué? Te declaramos la guerra. Y yo imagino que así como se ven en las películas del lejano oeste, que pasa el arbustito ahí llevado por el viento, se hizo el silencio y nadie dijo nada. Sí. Entonces agarra Izcóatl, dice, bueno, pues si nadie lo hace, lo hago yo mismo. Entonces, pero ¿cómo va a ir el Tlatoani, sí, a arriesgarse? Nadie se quería arriesgar porque dice, nos van a matar. Y de pronto Tlacaelel dice, yo voy y tú, mi señor, tú no te puedes arriesgar y yo voy a ir. Y efectivamente Tlacaelel, sí, que comanda el ejército mexica, Tlacaelel es el que va a Azcapotzalco y los caminos estaban protegidos, había guardias, y entonces nos platica Durán que cuando llega Tlacaelel lo reconocen unos guardias, le dicen, a ver, es que tú eres Tlacaelel, tú eres pariente de Izcóatl. Dice, ¿qué no sabes que ningún mexica puede atravesar por aquí, que te vamos a matar y que tenemos órdenes de matar a cualquiera que se acerque aquí? Dice, es que traigo un mensaje de mi rey Izcóatl para Tezosomoc y necesito darle ese mensaje. Dice, para Mastla. Perdón, para Mastla. Traigo un mensaje para él. Entonces lo dejan pasar y llega ante Mastla. Y Mastla es más, se queja, le dice, pero ¿cómo te dejaron pasar si yo di órdenes de que cualquier mexica lo mataran? Dice, mi señor, pues vengo con un mensaje de nuestro rey, vengo con un mensaje. Y y ya pues Mastla se pone así como contento, a ver, pues ¿qué me vienes a decir? Y de pronto Tlacaelel se lo dice. Fíjense las costumbres en ese tiempo. Para declararse la guerra había un ceremonial. No era nada más, órale, vamos a darnos de catorrazos y ya. No era así. Había como, ¿cómo lo podríamos decir, licenciada, amigos? Todo un protocolo para la guerra. Entonces le entrega Tlacaelel arco y flechas, dice Durán que unas flechas doradas, se las entrega a Mastla y le pide permiso. Ven ustedes las costumbres de ese tiempo, ¿sí? Que les digo, empiecen ustedes porque ahora que hablemos de toda la serie de Tlatoanis, cuando lleguemos a Moctezuma, Cuitláhuac y Cuauhtémoc, pues hablaremos de los castellanos. Yo tengo enfrente a mi enemigo y le estoy diciendo, mi rey te está declarando la guerra, entonces te tengo que entregar este arco y estas flechas y esta rodela, que es un escudo, y te tengo que pintar de negro. Bueno, un betún, una especie de betún, que significa que te vamos a matar o que te queremos matar. ¿Sí? Y agarra Mastla y acepta. Dice, está bien, píntame. Y saca él la pintura y lo comienza a pintar. Le comienza a pintar el cuerpo, le entrega el arco, las flechas, la rodela. Fíjense qué ritual solamente para declarar la guerra. Todo un rito, ¿sí? Para declarar la guerra. Quiere decir que la guerra tenía un concepto distinto, vamos. Que cuando llegan los españoles, ¿sí? Cuando llegan los castellanos, que nos acostumbramos a decir españoles, todavía no existía España, era Castilla. Bueno, de donde llegaron la mayoría.
no van a entender eso, porque ellos son de matar gente en las noches, como en el Templo Mayor, como en Cholula, a traición, etcétera. Ellos tienen otro tipo de costumbres en la guerra. Y acá, imagínense todo el ritual para declararse la guerra. Ahora entendemos por qué, por ejemplo, han parodiado mucho de los pueblos de Norteamérica, de que vamos a fumar la pipa de la paz, y de que antes de dialogar tenemos que hacer todo un ritual y fumamos una pipa, que significa que en este momento vamos a estar en paz. Y era un ritual solamente para dialogar. Se llevaba como 1 hora el ritual entre los pueblos de Norteamérica. Pues acá era exactamente lo mismo. Entonces, sí notamos esa parte. Cuando les digo llegan los europeos, llegan ellos desenvainando espada y tirando golpes a más no poder. Cuando nosotros manejábamos otro concepto de la guerra, que también eran sangrientas, y ahorita lo vamos a ver. Entonces Mastla acepta el reto y le dice a Tlacaelel, ¿sabes qué? Pero te vas a ir, pero si sales por el mismo camino que llegaste, fíjense nada más que detalle, si te vas por el mismo camino que llegaste, te van a matar, porque yo di la orden de que mataran a los mexicas. Entonces yo te ayudo a escapar. O sea, voy a ayudar a escapar al que me acaba de declarar la guerra. Entonces dice, por aquí atrás de mi casa, o de la casa que estoy habitando, hay una puerta. Esa puerta te va a llevar un camino, y te tienes que ir por ciertas veredas para poderte escapar. Cuando se entiende que Mastla tenía que dar la orden así de fácil, no lo toquen, ¿sí? Y no lo iban a tocar. Pero de pronto él lo ayuda a escapar a Tlacaelel. Y Tlacaelel efectivamente se sale por detrás del palacio de Mastla, se va por veredas, escondido, ¿sí? Y de pronto, cuando ya sale, se encuentra con los guardias, pero los guardias, fíjense bien lo que pasa, él les da la vuelta a los guardias que estaban cuidando el camino y que son los que al principio no los dejaban entrar, y él les vuelve a llegar por el mismo camino. Esto es que les dio una vuelta y les vuelve a llegar por el mismo camino, y estos se espantan y dicen, a ver, es que tú estás allá atrás, o sea, tú estás allá en Azcapotzalco, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Sí? Y agarra y dice, ya estoy afuera, ¿sí? Supe salir de aquí, y aquí se demuestra que ustedes no sirven para nada, porque véanme, aquí estoy. Y según cuenta Durán, los de Azcapotzalco se enojan, se le van encima, y él comienza a defenderse y lucha contra varios y los derrota y hace huir a otros más. Yo sé, a lo mejor suena exagerado, no lo sé, pueda sonar quizá exagerado, pero sí, el hecho es de que sí los impacta Tlacaelel. Él es el encargado del ejército. Entonces Tlacaelel se regresa a México y les dice, ¿saben qué? Pues que ya está declarada la guerra. No hay de otra. Entonces agarra Escóatl, llama a sus, vamos a decirles, generales, ¿sí? A 5 generales, para que alisten al pueblo, lo preparen para la defensa. Nada más que curiosamente los 5 generales son hermanos de él. Son todos hermanos de Escóatl. ¿En quién podía confiar más? Pues en sus propios hermanos. Y salen dispuestos a la batalla contra Azcapotzalco. Azcapotzalco, que tiene el dominio, Mastla tiene el dominio, hereda el dominio de Tezosomoc, pero les digo, es un tirano Mastla. Inmediatamente manda mensajeros a llamar a sus aliados, y así como van llegando, los aliados les dicen, fíjate que no, ya estamos hasta la coronilla de ti y no nos vamos a meter. Ah, pues van a ver cuando yo gane esta guerra, ¿no? Van a ver cuando yo la gane. Entonces se enfrentan los mexica, pero la gran mayoría de pueblos estaban como a la expectativa, como es que los mexicas son bravos, pero los de Azcapotzalco pues han gobernado y han ganado muchas batallas, y nos vamos a ir con el que gane.
Entonces los dejamos que se peleen y efectivamente es una pelea donde no interviene mucha gente, ¿sí? En sí son los mexica, sí tienen la simpatía de muchos pueblos, pero no el apoyo, y contra los tepanecas duran 114 días, amigos. 114 días dura cercado a Azcapotzalco, ¿sí? Hasta que hay dos versiones. Una es que se rinde la ciudad, otra es que se toma a sangre y golpes, ¿sí? Es la segunda versión, que según Izcóatl había dicho lo que Calleja sí dijo, y que lo sabemos porque está escrito Calleja durante la Guerra de Independencia, que dice no quiero prisioneros, y que con eso entendemos perfectamente que mátenlos a todos. Bueno, pues según versiones de estos códices novohispanos, Izcóatl fue lo que dijo, no quiero prisioneros. Y fue matar hombres, mujeres, niños, hacer una terrible matanza en Azcapotzalco. Huyen algunos, se meten a las montañas, algunos alcanzan a escapar, y hay otra versión que dice que justo cuando está cayendo la ciudad, Mastla escapa y se va hacia Coyoacán, que Coyoacán lo recibe, ¿sí? Y se reorganiza con sus fuerzas. Bueno, quien sí, les digo, son varias versiones, es que se contradicen mucho. Otra versión dice que los mexicas sí tuvieron apoyo y que ese apoyo fue el que inclinó la balanza. Después de tantos días de asedio a la ciudad, quien inclina la balanza se llamaba Nezahualcóyotl, que acude en ayuda de los mexicas que le habían salvado la vida, y Nezahualcóyotl es quien acude en apoyo, y con eso terminan por derrotar a los tepanecas. Y aquí tenemos varias versiones también. Unas versiones dicen que Mastla huye a Coyoacán y organiza de nuevo fuerzas, va a luchar de nuevo con los mexicas y va a perder. Otra versión dice que ahí en Azcapotzalco se esconde en un temazcal, y de ahí lo encuentran, lo sacan y lo apedrean, ¿sí? Porque los mexicas estaban muy molestos por la muerte de Chimalpopoca, y que ahí lo apedrean y lo matan. Y palos también. Y palos, sí, lanzas. Otra versión dice que dentro del combate se encuentran, ¿sí?, Mastla y Nezahualcóyotl. Se enfrentaron los dos, y Nezahualcóyotl derrota a Mastla, y que todavía le saca el corazón con un cuchillo de pedernal, y después exprime la sangre del corazón de Mastla en el lago, ¿sí?, a las orillas del lago, como venganza, porque les digo, Mastla pues había participado en la muerte del padre de Nezahualcóyotl. Entonces vean cuántas versiones hay. Lo que sí es que muere Mastla, por un hecho o por el otro, muere Mastla. Sí hay una batalla en Coyoacán, pero la batalla de Coyoacán, las dos versiones, una dice que fue porque Mastla se metió ahí, pero ahí hay un gobernante que se llama Mastlatón. Entonces dicen que es el mismo Mastla, pero ya con el ton como a manera como forma de burla. Otros dicen que Mastla murió en Azcapotzalco. Pero bueno, resulta que cuando derrotan a los tepanecas, ¿sí?, el mercado, las mercancías, se producían en Coyoacán, en Xochimilco, en la ribera sur del lago. Entonces, las mujeres mexica van a hacer compras a los mercados, a adquirir mercancías a los mercados en el sur. Entonces la gente de Coyoacán, que eran de origen tepaneca, y cuando saben que habían perdido en Azcapotzalco, deciden burlarse de las mujeres mexica. Fíjense las versiones, que deciden burlarse de las mujeres mexica, y que incluso los de Xochimilco, que también estaban, al principio eran aliados de Tezosomoc,
roban las mercancías de las mujeres mexica. Otra versión dice que no, que envía una comisión Ixcoatl y envía a varios de sus oficiales, sí, a varios de sus mejores guerreros, a decirle a Coyoacán que ya cayó Azcapotzalco y que se tienen que rendir, y que los de Coyoacán vistieron de mujer, les pusieron huipiles a estos guerreros para burlarse de ellos, y que así los mandaron de regreso a Tenochtitlán, y que Ixcoatl se había enojado mucho porque esto era muy vergonzoso. Esto, amigos, ya me suena a fábulas más españolas, más castellanas. Esto de vestir a alguien de mujer para mofarse, pues es una misoginia. Que se me hace más la interpretación que hacen los misioneros, los frailes, y que ellos, les digo, Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego de Durán, así lo interpretan. No creo que haya sido como tal, ¿sí? Porque es el punto de vista como muy europeo. Lo que sí es que se enfrentan con la gente de Coyoacán y los derrotan los mexicas, los derrotan. Entonces, de pronto, amigos, con Ixcoatl, pues tenemos que derrota al imperio tepaneca, que eran quienes gobernaban, y se alía directamente con Tlacopan, se alía con Texcoco, ¿sí? Y surge la famosa Triple Alianza. Pero, y aquí vuelvo al mismo comentario, amigos, recuerden lo que les decía, vean cómo esto 100 años después va a saltar, ¿eh? Los mexica eran un pueblo que para todos los pueblos de la ribera del lago de Texcoco era un pueblo salvaje, burdo, era un pueblo vulgar. En cambio, Tezosomo, pues ellos decían que descendían de los toltecas, de la mítica Toyán, que ahora entendemos que era Tula. Eran gente noble. ¿Cómo me voy a someter a esta gente bárbara? No me puedo someter a ellos. Entonces, por eso ellos les dejaron nada más el puro islote entre cañaverales en el lago, porque ni siquiera les dejaron tierra. Fue ahí donde fundaron su ciudad. Entonces, no se van a someter a los mexicas, y va Ixcoatl y va avanzando y derrota a los de Xochimilco, derrota a los de Mixquic, derrota a los de Chalco, por el norte a los de Catepec. Comienza a avanzar el ejército mexica encabezado por Tlacaelel, perdón, ya en este momento por Moctezuma y Lucamina, y Tlacaelel queda como consejero, ¿sí?, de Ixcoatl, queda como su consejero, su Cihuacóatl. Es cuando surge esta imagen, y Moctezuma comienza a avanzar y empieza a dominar pueblos, a dominar Ecatepec, Cuautitlán, Tultitlán, Tepozotlán, incluso llegan hasta Cuauhnáhuac, que es Cuernavaca, y llegan a tomar algunas poblaciones del norte de Guerrero, hasta Teloloapan llegan las conquistas de Ixcoatl. Entonces ya no solamente el valle, la cuenca de México, vean hasta dónde llegan las posesiones o las conquistas de los mexicas. Por el lado del este, Amecameca, Ozumba, todas esas poblaciones caen en poder de Ixcoatl. En solo 14 años, amigos. En solo 14 años, ¿sí?, va a ir pueblo tras pueblo y los va a ir dominando. Muchos pueblos habían estado sometidos por los tepanecas, otros no, pero los empiezan a someter. Sí, los empiezan a someter. Y ahora, ¿qué va a pasar, amigos? Que 100 años después, analicémoslo, 100 años después, esos bárbaros, esos salvajes, esos vulgares, esos corrientes de los mexica, sí, llegan gentes del otro lado del mar
y nos dicen que ellos nos van a ayudar a quitarnos de encima a esa gente. Y de pronto vemos que Cortés, con 1000 españoles, pero con 200,000 o 300,000 aliados, ¿sí? Desde Zempoala va recogiendo gente, Zempoala, Cholula, Chalco, Texcoco, que era aliada, de ahí salieron los bergantines. Los texcocanos ayudaron a Cortés a construir bergantines y abren todo un dique. Bueno, eso vamos a platicar después. Abren todo un dique para poder llevarlos a la orilla de la laguna. Todos en contra de los mexicas. Todos en contra de ellos. Pero ¿dónde comienza todo eso? Con Izcóatl. Precisamente con él, cuando los empieza a dominar. ¿Sí? Que les digo, muchos de ellos estaban sometidos a Tezosomoc. Entonces sucede esto. Los mexicas, les repito, es un pueblo vulgar. Creo que es la mejor palabra para definirlos. Y durante la gestión de Izcóatl, por consejo de Tlacaelel, que les digo es su consejero, por consejo de Tlacaelel, van a borrar la historia. Sí, yo he criticado aquí muy duramente a Fray Diego de Landa y Fray Juan de Zumárraga por la quema de códices, pero Izcóatl ordena una quema de códices. Entonces los pueblos que van gobernando, que van derrotando de toda la cuenca, ¿sí? Todos sus libros pintados, todos sus códices son quemados para borrar la historia de los mexicas, porque ahí ya se narraba la historia de los mexicas. Y la orden es escribir una nueva historia, donde los mexicas tengan una nobleza, tengan un linaje muy, muy por encima de todos los pueblos. Entonces se trata de reescribir la historia y todo fue consejo de Tlacaelel. Ahorita nosotros decimos, es un crimen. Sí fue un crimen a la historia. Ellos no lo contemplaron así, sino les vamos a dar una nueva historia. Y dirán, a ver, profe, usted que critica tanto a Diego de Landa y Juan de Zumárraga, a ver qué dice Tlacaelel, que es el primero que ordena una quema de códices. Pues yo digo una cosa, yo creo que yo puedo quemar mis cosas, pero no me va a gustar que vengan y me las quemen, ¿no? Al final son mías, yo sabré lo que hago con ellas, pero no me va a gustar que alguien venga y me las queme. Que también está mal que yo las queme, sí está mal, pero al final son mías, ¿no? No estoy justificando con esto a Tlacaelel. Creo que fue un grave error, pero yo lo veo, pues ya, desde alguien que se ha metido en la historia y que de pronto decimos, se hubiera salvado todo ese material, ¿no? ¿Cuántas cosas estarían ahí escritas y que se perdieron? Se perdieron por orden, por consejo de Tlacaelel y orden de Izcóatl. Y bueno, pues ya está hecho. Entonces, de los demás tlatoanis, de los anteriores tlatoanis, hay muy poco escrito, ¿sí? Nos imaginamos que dentro de todo ese material que se quemó, pues había muchas cosas escritas de ellos, pero se perdió. Pero como la historia se empezó a escribir, la historia de los mexicas se empezó a escribir a partir de Izcóatl, claro, si mencionan a Camapistle, a Chimalpopoc, etcétera, si los mencionan a Huitzilihuitl, pero es mínimo. Entonces ya a partir de Izcóatl ya tenemos muchas referencias de sus batallas, de sus conquistas, de quiénes fueron sus mujeres, de quiénes fueron sus hijos, etcétera. Ya tenemos muchas referencias, sí, que llegaron, que se conservaron por lo menos 100 años hasta la llegada de los castellanos, y que luego ellos piden que se hagan códices con toda esa historia. Entonces ya tenemos muchísimo más material a partir de este tlatoani. Amigos, él va a vivir poco tiempo, aunque ya él toma el poder de más de 40 años, muere por ahí de los 60 años de edad. Pero sí podemos decir que con Izcóatl
un gran guerrero, es indudable, un gran guerrero, con su Cihuacóatl, que les digo, solamente Tezosomoc y Durán son los únicos que hablan de Tlacaelel. De hecho, Bernal Díaz del Castillo y Hernán Cortés mencionan al Cihuacóatl, o sea, ya no estaba obviamente Tlacaelel, nunca mencionan el nombre de Tlacaelel, pero mencionan que había un Cihuacóatl, ¿sí? Y Torquemada dice que no existió. Así de plano, y que son exageraciones, sí, las que se hablan que se hablan de este personaje. Entonces, lo que sí podemos decirles, amigos, es que en los códices novohispanos aparece varias veces, y que yo sepa, igual me estoy equivocando, pero que yo sepa, la única imagen grabada en piedra, ¿sí?, se encuentra precisamente en Chapultepec. Ustedes entren justo a la puerta que está detrás del hemiciclo a los niños héroes, hay una puerta, ahí entren ustedes, en lugar de agarrar el camino hacia arriba del bosque, giren a la izquierda y vean las paredes de piedra del Cerro del Chapulín, y ahí van a ver algunos glifos aztecas, y ustedes van a ver que muchos fueron recortados por la Inquisición porque decían que eran demonios. Bueno, pues ahí se alcanza todavía a ver los restos de una figura humana, prehispánica, mexica. Es la imagen de Tlacaelel. Es la única que tenemos en piedra, la tenemos en códices novohispanos, pero digamos una imagen anterior a la llegada de los españoles, es la única que se conserva, hasta donde yo sé, la única que se conserva. Les digo, prehispánica, está ahí en Chapultepec la imagen de Tlacaelel. O sea que de que existió Tlacaelel y tuvo ese enorme poder. Tan es así que a la muerte de Ixcoatl le proponen ser el nuevo Tlatoani, y él dice que no va a aceptar, pero va a ser Cihuacóatl de Moctezuma, y cuando muere Moctezuma y lo camina, le proponen que sea Tlatoani, y él dice que no, y llega a Tzayacatl, etcétera. Entonces él está detrás, él es un gran consejero, un gran personaje, y tenemos que aquí es cuando surge el poderío de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Pero aquí ya está sembrada la discordia. Discordia que va a aprovechar Hernán Cortés, que él se va a enterar de todo lo que ha pasado, ¿sí? Se va a enterar y sabe esas dificultades que hay entre los pueblos, que hay rencores, que están sometidos, que han tenido pleitos, etcétera. Se va a enterar de todo eso, y es donde empieza a ser aliados para luchar contra los malvados criminales salvajes mexica, ¿sí? Y después Cortés va a traicionar a todos sus aliados, ¿no? Entonces, vemos cómo, pues, así como fue el auge, se sembró el mismo fin de los mexica 100 años después. Así como fue su gran auge, fue, les digo, firmar prácticamente el futuro desenlace de este pueblo. Otro detalle importante, les digo, aparte de las conquistas, pues es que él empieza a crear la nobleza mexica. Las tierras conquistadas se las va a dar a sus mejores guerreros, y comienza a crear todo un linaje. Acuérdense que él viene de Acamapistle, es hijo de Acamapistle, del primer Tlatoani, por eso decíamos Acamapistle es el que va a fundar todo un linaje gobernante, ¿sí? Todos vienen en esa línea, descendientes de Acamapistle. Y otro detalle es que empieza a hacer que la ciudad crezca. La cuarta etapa de construcción del Templo Mayor es la etapa precisamente de Ixcoatl, es la etapa de él, la podemos ver en el Templo Mayor junto a la Catedral. Podemos ver la cuarta etapa, esa la construye directamente Ixcoatl, pero es de las etapas constructivas como que la más grande. O sea, conforme se fue ampliando el Templo Mayor, es la mayor ampliación. Esto nos da a entender que es cuando más vasallos tenía, por tantos triunfos de tantas guerras que tiene en tan poquito tiempo, y que empiezan a construir o a reconstruir o sobreconstruir el Templo Mayor, y se comienza a construir otra calzada. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que con Chimalhuapoca se empezó a construir la calzada hacia Tlacopan? Bueno, pues con Ixcoatl se va a empezar a construir una nueva calzada, la calzada al cerro de Tepeyacac.
Esto es lo que actualmente es la calzada de Guadalupe, por donde van todas las peregrinaciones hacia la Basílica. Que bueno, no, estaba yo leyendo, y sí, quiero hacer la corrección, de que siempre nos vamos por calzada de Guadalupe, pero que realmente la calzada prehispánica original era calzada de los Misterios, que está a 50 metros, pues 50, 60 metros de distancia, está pegadita una de la otra, pero que realmente la calzada prehispánica es lo que actualmente conocemos como calzada de los Misterios, ¿sí? No tanto calzada de Guadalupe, sino calzada de los Misterios. Era la calzada que llevaba hasta el Tepeyacac, y ahí se construye precisamente durante el gobierno de Izcóatl, y empieza a construirse otra calzada que va a unir Chalco con Xochimilco, que esto va a empezar a dividir las aguas del lago de Texcoco, por lo que se vendrá después, ¿sí? De los muros para detener las aguas dulces de las aguas saladas. Eso lo vamos a platicar después, pero con Izcóatl empieza el crecimiento. Fíjense todo lo que hizo en solo 14 años. O sea, de ser vasallos de Tezosomoc, a ser dentro de la Triple Alianza los más fuertes, y gobernar toda la cuenca y llevar sus dominios hasta el norte de Guerrero, el estado de Morelos, gran parte del estado de México. O sea, cómo creció el imperio mexica durante el reinado del gran guerrero, porque fue un gran guerrero, Izcóatl, que muere en el año de 1440, licenciada y amigos. Y eso de que fue un gran guerrero le valió para que lo eligieran Tlatoani, ¿no, profesor? Sí, porque de hecho él se dice que fue hijo de una esclava o sirvienta, entonces no tenía el linaje. Entonces, al no tener el linaje, muchos estaban en contra, pero después de la muerte de Chimalpopoca, que creo que duró 4 días duraron 4 días en escoger al nuevo Tlatoani, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, pues es que es una persona, no dijeron eso, creo yo, una persona valerosa, un gran guerrero, y fue lo que le valió que lo eligieran Tlatoani. Así es, los tepanecas se burlaban de él porque decían que su madre era una verdulera, sí, que era una verdulera. Otros decían que era una sirvienta, era hijo ilegítimo, por así decirlo, de Acamapixtli, sí, o hijo bastardo, como dirían los castellanos, pero muy valeroso, y eso es como usted bien dice. Licenciada, ¿cómo está enterado usted? ¿Sí? Poquito, profesor. Efectivamente, su capacidad como guerrero es lo que lo eleva al trono de Tlatoani. Sí, y también una cosa dice que, tuvo varias esposas y 7 hijos, pero de esos hijos ninguno lo sucedió en el trono, ¿no? Nada más su nieto Tizoc, así es, llegaría a ser Tlatoani. Por muy poco tiempo, ya platicaremos de Tizoc, muy poquito tiempo. Pero fíjense, una cosa también que encontré y que yo creo que muchos desconocemos, que nos dice Martín Borboa, que Izcóatl nació en San Juan Huacalco, en Azcapotzalco, y de hecho hay una estatua ahí en la unidad Cuitláhuac, y pues es de Izcóatl. Y de los indios verdes, profesor, también está Izcóatl. Efectivamente, ¿no? De los 2 indios verdes, uno es Izcóatl. Ya nos habían comentado también nuestros amigos que hasta deberían de cambiarle el nombre, ¿no? De indios verdes por los nombres de los tlatoanis, ¿no? Sí. Bueno, les dicen indios verdes porque la gente no sabía quiénes eran, y se enlamaron cuando estaban en el canal de la Viga, se enlamaron, la lama es verde, entonces dicen, ahí donde están esos indios verdes, realmente no son verdes, y ya después serían cambiados del canal de la Viga hacia el norte de la Ciudad de México, la entrada de la carretera Pachuca. Muy bien, y una cosa que igual leí, profesor, sobre el por qué quemaron los documentos, los códices, es que querían borrar, según las fuentes, los rastros de la identidad chichimeca.
Y bueno, ya en la historia oficial, pues sí narra que los Tenochcas eran originarios de Aztlán, ¿no? Sí, y hay todo un viaje, ¿no? Un retorno a Aztlán, del cual se platica que fueron a buscar su origen y que nada más llegaron aquí adelante de Tula, y de Tula llegaron los dioses, vinieron por ellos y se los llevaron hasta Aztlán y conocieron Aztlán, y luego los regresaron los dioses a Tula y ya se regresaron. Pues lo cierto es que no supieron ni de dónde venían, no sabían de dónde venían, así se perdió toda esa información. Sí, y se puede considerar también a Izcóatl como el fundador del Imperio Mexica. Así ¿no? es, el verdadero fundador, porque ellos eran estaban sometidos, ellos eran vasallos, y cuando ya surge como imperios con Izcóatl. Sí, pues interesante, profesor, toda esta plática. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes, amigos. Sí, adelante. Amigos, perdón que meta mi cuchara y les voy a cambiar totalmente el tema, pero voy a hacer un pequeño comercial que lo voy a dar con todos los datos la próxima semana, pero es que ustedes saben que nosotros somos también gente de teatro, y bueno, estamos presentando una obra de teatro. Se va a presentar durante el mes de junio, únicamente los sábados, con cupo muy limitado, y la licenciada Doris está en escena. Ups. Precisamente está en escena, y es la obra de Rosa de dos Aromas de Emilio Carballido. Tuve oportunidad de dirigir la obra. Les pasaremos los datos. Es cupo muy limitado, es un espacio para 35 personas nada más. Les daremos el número de teléfono, referencias y todo para los que quieran acudir a ver la obra de teatro de Rosa de dos Aromas, con la Lic Doris en escena, precisamente. Perdón, les confieso algo, la Lic Doris no quería que yo lo dijera, pero yo ya lo dije, y el próximo lunes yo les doy los datos, porque va a ser en el mes de junio, 3 funciones nada más, en el mes de junio, con la Lic Doris en escena. Muy divertida que está la obra. Y el profesor de director. No, y otra compañera, Solveig Alcántara, haciendo mancuerna en escena con la licenciada Doris. Pero ya les pasaré los datos, les paso el chisme. Bueno, eso sí, está divertida, amigos. Bueno, ahora sí nos vamos. Muchas gracias, Nicté Carrera, que también nos dio la información del volcán más pequeño del mundo, que se llama Cuexcomate. También Rodolfo. Sí, ya lo habíamos comentado, de Rodolfo. Y pues gracias a todos ustedes, amigos. Gracias también a los que fueron a Palacio de Minería. Nos dio muchísimo gusto saludarlos, conocerlos a algunos, otros ya los habíamos conocido antes, y pues los esperamos por acá el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche, y saludos a la fría Bogotá, y allá a José Bernal, no, a Carolina Silva, que nos escucha allá en Colombia. Ay, que está haciendo mucho frío. Bueno, vámonos, que ya se nos fue otra vez el tiempo, profesor. Nos van a cobrar, licenciada. Que estén muy bien. Un abrazo para todos ustedes, y por acá los esperamos. Próximo lunes. Hasta luego. Cuídense mucho, por favor. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.